Bueno, vamos a hablar ahora de la teoría de las ideas de René Descartes. Habíamos abordado algunos planteamientos centrales del discurso del método que tienen que ver con la búsqueda de un fundamento para un conocimiento confiable, un conocimiento que se asienta sobre las bases de la evidencia de los pensamientos, de las cuestiones que pueden comprobarse por su propio peso, por así decirlo. Bien, ahora el problema que Descartes quiere dilucidar es el origen del pensamiento. Si llegó antes a la conclusión de que la única certeza firme a la que se puede llegar después de haber hecho un ejercicio de duda radical, de duda de todo lo que se conoce, eso es la existencia de que yo, el sujeto, estoy pensando y por lo tanto si pienso, existo, ¿no? Pensar es la evidencia irrefutable de mi propia existencia. Pero ahora el problema se desplaza hacia cuál es eh, el origen de los pensamientos de ese sujeto, de dónde provienen las ideas. Este es una cuestión filosófica muy interesante que tiene una trayectoria también muy dilatada, una trayectoria muy larga. Podemos encontrar pues toda una tradición en la filosofía griega, en la filosofía de Platón, por ejemplo, de cómo las ideas residen en una dimensión supraterrenal, una dimensión suprasensible, que sería el mundo de las ideas puras. Allí es donde estaría como el peso de la realidad, por así decirlo, el peso metafísico, ¿verdad? Entonces hay una conexión, me parece, muy fuerte entre la concepción de las ideas y también la concepción de la realidad, entre el conocimiento y la metafísica, ¿no? Y este abordaje en Descartes tiene una propuesta muy interesante, muy debatida también, incluso por algunos contemporáneos suyos, ¿verdad? En su momento hablaremos de Spinoza. Y es que para Descartes hay como tres niveles o tres fuentes de las que proviene el pensamiento. Una de esas fuentes son, son las ideas innatas, son ideas que están ya instaladas en la mente humana. Voy a leer un par de párrafos de las meditaciones metafísicas. Vamos a ver hasta dónde podría llevarnos este planteamiento de las ideas innatas. Dice, por ejemplo, no hay hombre, por estúpido y embobado que esté, sin exceptuar a los locos, que no sea capaz de arreglar un conjunto de varias palabras y componer un discurso que dé a entender su pensamiento. Hay aquí una vinculación que plantea Descartes entre el lenguaje y el pensamiento. Esto, bueno, tengámoslo en mente para más adelante, ¿verdad? Por una referencia que haré después. Hay otro párrafo de las mismas meditaciones metafísicas que dice lo siguiente: y nada hay de extraño que Dios, al crearme, haya puesto en mí sus ideas para que sea como el sello del artífice puesto o impreso en su obra. Entonces las ideas con las que nacemos serían como ese sello, ¿no? Esa impronta del conocimiento de Dios, ¿no? El conocimiento divino. ¿Qué significa esto? Que hay un tipo de conocimiento, un tipo de ideas que no provienen de la experiencia. Esto será, digamos, un nivel inferior, ¿no? Desde el punto de vista cartesiano. ¿Verdad? Un nivel inferior que también, como lo vimos en el discurso del método, se presta a ser cuestionado, ¿verdad? Porque la experiencia que tiene que ver con el ámbito de lo sensible muchas veces nos engaña, ¿no? Y hay cosas que los sentidos nos hacen parecer como muy verdaderas, pero muchas de estos conocimientos, de estos supuestos conocimientos, son simples ilusiones, ¿no? En cambio, las ideas innatas, al tener como esta impronta, ¿verdad? Este sello del artífice, de ese Dios racional de Descartes, eh, son ideas que tienen una base sólida, ¿no?
Por ejemplo, está la idea de Dios, obviamente. La idea de Dios no vendría de la experiencia humana, ¿verdad? Esto estaría más allá de cualquier limitación de esta misma experiencia, de esto, de lo sensible. Está, bueno, las ideas lógicas, las ideas matemáticas, que son sistemas de ideas que tienen un orden lógico, que son ideas abstractas, son ideas que están conectadas lógicamente, ¿verdad? Se demuestra mediante una serie de pruebas, ¿verdad? Y se van deduciendo de las pruebas, conclusiones, etcétera. Lo mismo que la geometría. Para Descartes este nivel de pensamiento, que son las ideas innatas, es el nivel, digamos, más fuerte, más potente, porque son verdades evidentes. Por ejemplo, 2 más 2 es 4 es una verdad evidente. No hay que someter esto a grandes comprobaciones empíricas para garantizar su verdad, o cualquier axioma de la geometría, ¿no? Eso cae por su peso. Entonces, las ideas innatas tienen ese carácter también, ¿verdad? Esa firmeza, esa característica de ser autoevidentes, ¿verdad? Caen por su propio peso. En un segundo nivel tendríamos las ideas facticias, eh, que son ideas que vienen precisamente de la experiencia del ser humano. Y finalmente hay otro tipo de ideas que aluden a una facultad, podríamos decir, de la mente humana, que es la imaginación. Son ideas adventicias, es decir, ideas que vienen, ¿verdad? Ideas que advienen, que vienen posteriormente de la experiencia o de los conocimientos innatos. Por ejemplo, pensar criaturas fantásticas, pensar en un unicornio, por ejemplo, en un ser de la mitología. Muchas de estas ideas obviamente son el resultado de mezclar cuestiones, de mezclar aspectos que están en la realidad empírica, pero que no son reales, simplemente son producto de la imaginación. Obviamente estas ideas adventicias, pues dentro podríamos decir, de los parámetros de búsqueda de la verdad de Descartes, pues no están asentadas, perdón, en un suelo muy firme, ¿no? En un suelo muy confiable, ¿no? Sino que tiene mucho de la imaginación y por lo tanto también se prestan a las ilusiones, ¿verdad? A las quimeras del pensamiento, etcétera. Lo mismo que las ideas facticias, que estas ideas que vienen de la experiencia. Aquí nos encontramos con uno de los términos o con uno de los polos de las discusiones en el campo de la teoría del conocimiento, en el campo de la epistemología, sobre cuál es la fuente del pensamiento, cuál es la fuente de las ideas, o más bien cuál es la fuente del conocimiento, de dónde proviene el conocimiento. Y por lo tanto, si dilucidamos de dónde proviene, podemos decir, bueno, esta es la fuente más confiable del conocimiento. Entonces Descartes ha sentado aquí posición y nos dice el peso del conocimiento pues confiable no reside tanto en la experiencia sensorial, en la experiencia humana, en los datos empíricos, sino que en las ideas innatas. El conocimiento empírico, como hemos visto, pues se presta a ilusiones, se presta a inexactitudes, ya no digamos pues lo que podríamos conjeturar o suponer o fantasear de las ideas adventicias. Esto se va a contrastar con una corriente de pensamiento moderno que es también contemporánea a Descartes, que es el empirismo, que va a decir justamente lo contrario, ¿no? Va a decir, bueno, el único conocimiento del que tenemos certeza, el que tenemos garantía, es el conocimiento que nos viene directamente de la experiencia, ¿verdad? De la experiencia sensorial. Pero lo que ocurrirá es que, bueno, todo este cúmulo de datos, de impresiones que recibimos,
los vamos a procesar luego racionalmente y los vamos a ordenar, pero lo fundamental es que provienen de la experiencia. Entonces son como estos dos polos, ¿no? El empirismo, que tiene una tradición muy fuerte en el ámbito inglés, ¿verdad? Y este planteamiento de las ideas innatas cartesiano, ¿no? Más propio de un pensamiento especulativo, ¿verdad? De ahí también viene toda esta división que hacen en la filosofía europea, de la filosofía pues, británica y la filosofía continental, ¿verdad? La primera, la filosofía pues, británica más ligada al empirismo, ¿no? a las pruebas fácticas, ¿verdad? A una tradición incluso ética de carácter pragmático, y la tradición, la así llamada tradición continental, una tradición más de pensamiento especulativo, etcétera. Entonces hay también esta cuestión, ¿no? Esta división geográfica del pensamiento europeo. Quiero cerrar con una cuestión que revela también el impacto de este planteamiento de las ideas cartesianas, porque, bueno, uno podría decir, bueno, esto es muy característico de cierta etapa de la modernidad europea, ¿verdad? Y esto ya, ya habría sido superado, ¿no? Esto de las ideas innatas. Sin embargo, vemos cómo hay una, una recuperación o una reelaboración del innatismo cartesiano en la teoría lingüística de Noam Chomsky, de este lingüista norteamericano contemporáneo, pues vivo y produciendo actualmente. Eh, por cierto, la profesora Ana Mariana Fría hizo su tesis de maestría en filosofía justamente haciendo una valoración crítica del innatismo cartesiano y el innatismo lingüístico de Chomsky. Chomsky lo que plantea, bueno, no es tanto que tengamos ideas innatas, ¿verdad? O ideas con las que venimos al nacer, ¿verdad? Que han sido implantadas por Dios o por una inteligencia superior. Chomsky va a plantearse el problema de la adquisición del lenguaje. ¿Por qué razón observamos en el proceso de adquisición del lenguaje en niños pequeños que los niños pequeños pueden como construir pautas lingüísticas a partir de ciertas regularidades, ciertas coincidencias que encuentran con las palabras? Y eso lo hacen de una forma espontánea. Nadie les enseña a encontrar regularidades o patrones que se repiten en las palabras que van aprendiendo, ¿verdad? Y muchas veces cometen errores porque no conocen las excepciones lingüísticas, ¿verdad? Y esto, bueno, eh, es muy característico de ese proceso de aprendizaje. Para Chomsky esto es una manifestación de una estructura lingüística innata. Es decir, la misma inteligencia humana, la misma estructura del cerebro va a proveer, va a crear una, una serie de estantes, ¿verdad? O compartimientos en los cuales el sujeto, al ir adquiriendo el lenguaje, va ordenándolos, ¿verdad? Va poniéndoles un orden, va encontrando como las pautas, las regularidades, va encontrando espontáneamente ciertas reglas, ¿no? Entonces, de alguna forma también esto tiene que ver con la gramática, ¿no? La gramática no sería otra cosa que la formalización, que poner de manifiesto las reglas del lenguaje. Bueno, reglas que tienen, claro, mucho que ver con las convenciones sociales, lingüísticas, pero que también tienen su origen en las pautas, en los elementos regulares, ¿verdad? O constantes del lenguaje, en las estructuras. Chomsky lo que dice es que la inteligencia humana, el cerebro humano, desde los inicios de la vida de la persona, tiene una capacidad innata de estructurar, de darle estructura a,
a las palabras, a los vocablos, a los elementos lingüísticos que va adquiriendo. Eso es uno de los elementos en los cuales podremos encontrar una vigencia de las teorías del pensamiento cartesiano. Hasta pronto.